$40.000 millones. Eso es lo que Rusia ha invertido, según estimaciones, en su red integrada de defensa aérea. Décadas de ingeniería soviética y postsoviética. Miles de antenas repartidas a lo largo de 11 usos horarios. La familia S-300, el S-400 Triumph, el S-500 Prometei, el radar antifurtivo Nevo-M, capa sobre capa de cobertura electromagnética, concebida con un solo propósito: rastrear y destruir cualquier cosa que vuele sobre espacio aéreo ruso. $40.000 millones para levantar un muro de ondas de radio tan denso que ningún avión del planeta debería poder atravesarlo. Y entonces, en diciembre de 2005, la Fuerza Aérea de Estados Unidos activó discretamente un caza que convirtió ese muro entero en una mera sugerencia. Desde ciertos ángulos, el F-22 Raptor presenta una sección transversal de radar de 0,0001 metros cuadrados. Para que te hagas una idea, eso equivale al reflejo electromagnético de una canica de acero, no de un avión de combate, ni siquiera de un pájaro. Una canica, una diminuta esfera metálica de aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Visualízalo. Estás sentado frente a la consola de radar más avanzada que Rusia haya producido jamás. Tu pantalla brilla en verde. Estás barriendo cientos de kilómetros de cielo. Y en algún punto ahí fuera, desplazándose a 1.500 kilómetros por hora, hay un caza bimotor de 19 metros de largo, con una envergadura comparable al largo de un autobús escolar. Y en tu pantalla es indistinguible de una gota de lluvia, de un insecto, de nada. No, esa es la realidad ingenieril que le quita el sueño a los planificadores de defensa aérea rusos. Antes de seguir, necesito pedirte algo. Si eres del tipo de persona que prefiere un análisis técnico de 30 minutos a un resumen de 3, dale a me gusta y suscríbete al canal. Y déjame un comentario. ¿Desde qué país y qué ciudad estás viendo esto? Porque lo que vamos a desglosar aquí afecta el equilibrio militar global. Y quiero saber quién está prestando atención. Leemos cada comentario. Ahora sí, entremos en materia. Piensa en un espejo del tamaño de un portón de granero. Le apuntas con un foco potente. El reflejo es cegador, evidente, imposible de ignorar. Ese espejo es un caza convencional. Ahora sustituye ese portón por un trozo de terciopelo negro, cortado en una forma que dispersa la luz en todas direcciones, menos de vuelta hacia ti. Ese terciopelo es el F-22. Mismo cielo, mismo foco. Resultado completamente distinto. Rusia construyó el foco. América construyó el terciopelo. Y aquí empieza la ingeniería que volvió todo aquello inservible. Vamos a desmontarlo pieza por pieza. Para entender por qué el F-22 es tan letal contra los radares rusos, primero tienes que comprender cómo funciona un radar de verdad. No la versión del libro de texto. La realidad física. Radar son las siglas de Radio Detection and Ranging, detección y medición de distancias por radio. El concepto es elegante en su simplicidad. Emites un pulso de energía electromagnética hacia el cielo. Ese pulso viaja a la velocidad de la luz, 300 millones de metros por segundo, aproximadamente. Cuando impacta un objeto, parte de esa energía rebota. Tu antena capta la señal de retorno, y midiendo el retardo entre el pulso saliente y el eco entrante, calculas la distancia al objetivo. Suena sencillo. No lo es ni remotamente. La energía no rebota como una pelota de tenis contra un muro. Se dispersa. En todas direcciones. La cantidad que vuelve a tu antena depende de una cantidad abrumadora de variables. El tamaño del blanco, su geometría, el material del que está fabricado, el ángulo de incidencia de la onda, la frecuencia de la propia onda de radar. Cada uno de estos factores modifica la ecuación. Y es literalmente una ecuación. La ecuación del alcance radar es la ley fundamental de la detección. Dicho en lenguaje llano, el alcance de detección de un sistema de radar depende de cuánta potencia emites, del tamaño y sensibilidad de tu antena, de la longitud de onda que transmites y del tamaño del reflejo electromagnético que produce tu objetivo.
Ese reflejo se llama sección transversal de radar, o RCS por sus siglas en inglés. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. La relación entre la RCS y el alcance de detección no es lineal. Sigue una ley de raíz cuarta. Esto significa que si quieres duplicar tu rango de detección contra un blanco determinado, no necesitas el doble de potencia. Necesitas 16 veces más potencia. 16. Y si el blanco reduce su RCS por un factor de 10, el radar no pierde un 10% de su alcance. Pierde alrededor de un 44%. Detente un segundo y digiere eso. Una reducción relativamente modesta en la RCS provoca un colapso enorme del alcance de detección. Ese es el cimiento matemático sobre el que se construye toda la aviación furtiva. Vamos con los números concretos. El B-52 Stratofortress tiene una RCS de hasta 100 metros cuadrados. Aparece en el radar como un edificio de apartamentos volador. Frente a un radar de búsqueda potente como los que opera Rusia, un B-52 es visible desde bastante más de 400 kilómetros. No hay forma de colar un B-52 en ninguna parte. Un caza de cuarta generación como el F-16 presenta una RCS de unos 5 metros cuadrados. El F-15 de unos 25 metros cuadrados. Perfectamente visibles, perfectamente rastreables, perfectamente abatibles. Y la RCS frontal del F-22 se estima en 0,0001 metros cuadrados. Eso es 50.000 veces menor que la del F-16. 50.000. Contra el mismo radar, el alcance de detección del F-22 se desploma a una fracción minúscula del que tendría contra un caza convencional. El radar panorámico del S-400 tiene un alcance de seguimiento declarado de 340 kilómetros contra un blanco con una RCS de 4 metros cuadrados. Algo así como la firma de un caza convencional grande. Ahora aplica la ley de raíz cuarta a un blanco con una RCS de 0,001 metros cuadrados. Las matemáticas son devastadoras. El rango de detección se desmorona hasta quedar en algún punto entre 20 y 50 kilómetros, dependiendo de las condiciones atmosféricas y de la guerra electrónica. Reducir la RCS frontal del F-22 a ese valor estimado lo hace prácticamente indetectable a distancias inferiores a 30 o 50 kilómetros en el mejor de los escenarios. Y a esa distancia, el F-22 ya ha disparado sus armas y está virando para alejarse. Hablemos ahora de cómo opera Rusia estos sistemas en la práctica. El S-400 Triumph es un sistema móvil de misiles tierra-aire, desarrollado en los años 90 por la empresa rusa NPO Almaz, como evolución de la familia S-300. Emplea múltiples conjuntos de radar, operando en distintas bandas de frecuencia, para detectar, rastrear e interceptar blancos. Su arquitectura de radar combina 3 conjuntos diferentes que emiten en diversas bandas para localizar, seguir y atacar aeronaves. Rusia ha dedicado décadas a construir una de las redes de defensa aérea integrada más extensas del mundo. Y el elemento más reciente de esa arquitectura es el S-500 Prometei. Según funcionarios rusos, este sistema puede rastrear e interceptar aeronaves furtivas, armas hipersónicas, misiles balísticos e incluso satélites en órbita baja. Esas son las afirmaciones. Pero las afirmaciones y la física no siempre están de acuerdo, y la física siempre gana. Ahora necesitamos profundizar en el concepto que determina la vida o muerte de toda aeronave furtiva jamás diseñada: la sección transversal de radar, RCS. Este único número define si un piloto sobrevive o no, si una red de radares de $40.000 millones funciona o no, si una fuerza aérea controla el cielo o simplemente lo observa impotente. La sección transversal de radar es una medida de reflectividad, expresada en metros cuadrados, generalmente calculada a partir del retorno desde una iluminación radar frontal y nivelada del morro del avión.
Una fórmula matemática compleja convierte ese retorno en una estimación del tamaño de una esfera que devolvería la misma cantidad de energía. Así que cuando decimos que el F-22 tiene una RCS de 0,0001 metros cuadrados, estamos diciendo que, para un radar, refleja la misma cantidad de energía que una esfera metálica perfectamente conductora, con un área de sección transversal de una 10.000ª de metro cuadrado, 1 centímetro cuadrado, una canica. La RCS no es un valor fijo para ningún avión. Cambia constantemente según el ángulo de observación, la frecuencia del radar y el aspecto específico que el radar está iluminando. Y un avión puede tener una RCS extremadamente baja desde el frente, pero significativamente mayor desde el costado o la parte trasera. Cuando la aeronave maniobra, expone un conjunto completamente diferente de ángulos y superficies, lo cual puede incrementar su observabilidad. Y esto es lo que la mayoría de la gente entiende mal. Ven un número de RCS y asumen que aplica en todas direcciones. No es así. La RCS frontal del F-22 en banda X se estima en 0,0001 metros cuadrados, mientras que los aspectos laterales y traseros oscilan entre 0,01 y 0,001 metros cuadrados. Incluso en los peores ángulos, sigue siendo asombrosamente pequeña, pero el aspecto frontal es donde la ingeniería se concentra con mayor intensidad, porque esa es la dirección desde la que te aproximas a la amenaza. ¿Cómo determina la forma la RCS? Todo se reduce a cómo se comportan las ondas electromagnéticas al impactar una superficie. Cuando una onda de radar golpea una superficie plana en ángulo perpendicular, rebota directamente de vuelta al transmisor, como una pelota lanzada contra un muro. Esto se denomina reflexión especular y genera un retorno de radar colosal. Una sola placa plana de 1 metro cuadrado, orientada perpendicularmente a un haz de radar, puede producir una RCS de cientos o incluso miles de metros cuadrados a frecuencias de radar típicas. Una sola placa, mayor que un avión entero. Por eso las superficies perpendiculares son absolutamente catastróficas para la furtividad. Un avión convencional está repleto de ellas. El estabilizador vertical, las caras planas del motor, las uniones en ángulo recto entre el ala y el fuselaje, los pilones de armamento que cuelgan verticalmente bajo el ala. Cada una de estas características actúa como un pequeño espejo que refleja energía directamente de vuelta al radar. Ahora piensa en qué ocurre si inclinas esa superficie. Desplázala apenas 5 grados respecto a la perpendicular, y el retorno especular cae dramáticamente porque la energía reflejada se desvía lejos del transmisor. Inclínala 20 grados y el retorno se desploma. Inclínala 42 grados y es efectivamente invisible desde el frente. Las alas en delta recortado del F-22 tienen bordes de ataque con un ángulo de flecha de 42 grados. Ese número no es arbitrario, no es estético. Es el resultado de millones de horas de simulación electromagnética computacional. Ese 42 grados fue el ángulo de barrido óptimo, que equilibraba el rendimiento aerodinámico a velocidades supersónicas con la necesidad de desviar la energía de radar, lejos de la dirección de la amenaza. Y aquí viene la decisión de ingeniería que lo une todo. Los bordes de la forma en planta y los paneles del F-22 están alineados para reducir la sección transversal de radar. Cada borde del avión está alineado a uno de un número muy reducido de ángulos específicos. Los bordes de ataque de ambas alas, los bordes de salida, los estabilizadores horizontales, los bordes de las puertas del compartimento de armas, los bordes de los paneles de acceso, cada uno. ¿Por qué? Porque cada borde de un avión es una fuente de retorno radar mediante un fenómeno llamado difracción de borde. Cuando una onda de radar impacta el borde de una superficie, se difracta, dispersa energía en direcciones predecibles. Al alinear todos los bordes a los mismos ángulos,
El F-22 concentra toda su energía difractada en un número muy pequeño de picos estrechos, en lugar de dispersarla en todas direcciones. El resultado: hay un puñado de ángulos específicos donde el avión produce un destello momentáneo de retorno radar, y en todos los demás ángulos queda virtualmente en silencio. Un avión convencional dispersa energía por todas partes. El F-22 la canaliza en haces estrechos y controlados hacia los que un radar difícilmente estará apuntando directamente. Imagina que concentras todo el sonido de una habitación en un solo haz delgado que solo impacta un rincón. Sal de ese rincón y no oyes absolutamente nada. Pongámoslo en perspectiva comparativa. Un F-16 tiene una RCS de 5 metros cuadrados. Un F-15, 25 metros cuadrados. El F-35 Lightning II tiene una RCS estimada de alrededor de 0,001 metros cuadrados. El B-2 Spirit se estima en aproximadamente 0,1 metros cuadrados. Y el F-22 se sitúa en el fondo absoluto de esta jerarquía, con 0,0001 metros cuadrados. La sección transversal de radar del F-22 es más pequeña que la de un pájaro, inmensamente menor que la de cualquier caza convencional, y entre 100 y 1000 veces inferior a la de un F-16 o un F-15. Su firma es tan diminuta que prácticamente se funde con el ruido de fondo electromagnético. Piensa en lo que eso implica. El F-22 no se limita a reducir su retorno radar. Lo entierra en el piso de ruido del receptor del propio radar. El radar no puede distinguir al F-22 de las fluctuaciones electromagnéticas aleatorias de la atmósfera. Ahora déjame explicarte cómo la banda de frecuencia cambia el panorama, porque aquí es donde vive el contraargumento ruso. La RCS depende de la frecuencia. Las formas furtivas y los recubrimientos del F-22 están optimizados para las bandas de frecuencia más altas, concretamente banda X, banda C y banda S, que son las frecuencias utilizadas por los radares de control de tiro. Esos radares son los que realmente guían los misiles hacia su objetivo, a longitudes de onda mayores, como las de VH, E y banda L. Las optimizaciones furtivas se degradan porque las dimensiones del avión se aproximan o exceden la longitud de onda, induciendo efectos de dispersión resonante que elevan la RCS independientemente de la forma. Este es el problema de resonancia. Cuando la longitud de onda del radar es comparable a las dimensiones físicas del avión, toda la célula actúa como una antena, reirradiando energía sin importar cuán astutamente esté diseñada. Volveremos a este problema en detalle cuando hablemos del Nebo-M. La difracción de borde no se detiene en los bordes mismos. La energía electromagnética que golpea un borde genera ondas viajeras, corrientes superficiales que se propagan a lo largo de la piel del avión y reirradian energía al alcanzar otras discontinuidades, como juntas, huecos o cambios de superficie. Reducir estas ondas viajeras exige tratamientos de superficie precisos, recubrimientos especializados y una atención meticulosa a cada costura y fijación del avión. El F-22 aborda esto con una combinación de material absorbente de radar, la alineación de bordes y continuidad de superficie, que es, a día de hoy, la más avanzada de cualquier caza operacional. El hecho de que un avión de casi 19 metros de largo, portando armas internas, un radar potente y 2 turbofans masivos, pueda presentar una firma de radar inferior a la de una canica, es, francamente, uno de los logros más extraordinarios en la historia de la ingeniería. No solo de la ingeniería militar, de la ingeniería en general. Pasemos ahora a la piel invisible, el recubrimiento que absorbe ondas de radar antes de que puedan rebotar de vuelta. Material absorbente de radar, o RAM. Si la forma del fuselaje es la base de la furtividad, el RAM es el acabado de precisión. La última capa que toma una firma de radar ya reducida y la empuja a un territorio donde los operadores de radar empiezan a dudar de sus propios equipos. La forma del objeto contribuye con la mayoría, cerca del 80%,
a la reducción de firma electromagnética. El 20% restante se logra mediante el uso de RAM y estructuras absorbentes de radar. 20% podría no sonar impresionante, pero recuerda la ley de raíz cuarta. Cada reducción adicional en la RCS empuja el alcance de detección más abajo. Ese 20% es la diferencia entre ser detectado a 40 kilómetros y ser detectado a 25. En combate aéreo, esa brecha es la diferencia entre vivir y morir. ¿Cómo funciona realmente el RAM? Piensa en unos auriculares con cancelación de ruido. Cuando te los pones, no bloquean el sonido con una barrera física. Detectan la onda sonora entrante y generan una onda invertida que interfiere destructivamente con la original. Las dos ondas se cancelan mutuamente y tú escuchas silencio. El RAM opera bajo un principio análogo, pero para ondas electromagnéticas en vez de ondas sonoras. El recubrimiento está diseñado de tal forma que cuando la energía de radar penetra en él, la onda interactúa con el material de una manera que convierte la energía electromagnética en calor. La onda entra y en lugar de rebotar, es absorbida, disipada y convertida en una cantidad insignificante de energía térmica. Con frecuencia, los RAM empleados para aplicaciones furtivas eficaces comprenden partículas ferromagnéticas dispersas en un polímero de alta constante dieléctrica. El RAM más utilizado es la llamada Iron Ball Paint, pintura de bola de hierro, basada en diminutas esferas de hierro recubiertas de hierro carbonilo o ferrita magnética, suspendidas en una resina epóxica. Cuando la radiación electromagnética incide sobre la superficie pintada, interactúa con la pintura de bola de hierro y es absorbida por las moléculas de hierro carbonilo o ferrita debido a su oscilación. Pintura de bola de hierro. Ese es el nombre literal. Esferas microscópicas de hierro, recubiertas de hierro carbonilo, flotando en una resina. Cuando una onda de radar impacta este material, las partículas de ferrita oscilan a la frecuencia de la onda entrante. Esa oscilación convierte energía electromagnética en calor mediante pérdida por histéresis magnética. La onda de radar no se refleja. No es literalmente devorada por miles de millones de pequeñas esferas de hierro vibrando al unísono. El SR-71 Blackbird utilizaba un tipo de RAM conocido como Iron Ball, que contenía moléculas de ferrita de hierro carbonilo. Eso era la década de los 60. Los recubrimientos del F-22 están a generaciones de distancia de aquello, incorporando no solo absorbedores de ferrita tradicionales, sino materiales compuestos avanzados, con propiedades electromagnéticas diseñadas a medida. El F-22 tiene múltiples capas de recubrimiento aplicadas sobre la piel del avión. Los requisitos iniciales estipulaban 3 capas apiladas. La primera es una imprimación diseñada para alisar y sellar la superficie de la piel y promover la adhesión. La segunda es un recubrimiento conductivo, compuesto por escamas de plata, mezcladas con materiales de poliuretano, destinado a conducir, disipar y reflejar las ondas de radar lejos del avión. La tercera es una capa superior, con otros materiales metálicos y propiedades infrarrojas para reducir la detección térmica y de radar. Adicionalmente, otros recubrimientos como materiales absorbentes de radar, selladores de huecos y adhesivos se aplican en zonas específicas. Múltiples capas, cada una cumpliendo una función diferente. La imprimación crea un cimiento liso. La capa conductiva con escamas de plata gestiona un aspecto del espectro electromagnético. La capa superior gestiona otro. Y encima de todo eso, zonas específicas reciben recubrimientos especializados adicionales, sintonizados a las frecuencias de radar concretas, que esas áreas tienen mayor probabilidad de encontrar. El F-22 primero recibe una capa base de materiales absorbentes o deflectivos de radar, sobre la cual se aplica una capa superior desarrollada por Boeing para contrarrestar un amplio rango de longitudes de onda, incluido el infrarrojo. O sea que no solo les preocupa el radar. El recubrimiento también reduce la firma infrarroja, dificultando que los sistemas de búsqueda por calor rastreen la aeronave. Y aquí viene el detalle incómodo.
Este recubrimiento es una pesadilla de mantener. Todo esto requiere un trabajo inmenso de mantenimiento, y muchas de estas aplicaciones comienzan a degradarse poco después de ser aplicadas, con la fricción del vuelo a alta velocidad, las fuerzas G aplastantes y los elementos atmosféricos acelerando ese proceso. Los recubrimientos iniciales fallaban ante la lluvia y la humedad cuando los F-22 fueron desplegados por primera vez en Guam en 2009. Las medidas furtivas representan casi un tercio del mantenimiento total, siendo los recubrimientos particularmente exigentes. Un tercio de todo el mantenimiento del F-22 se dedica a mantener intacta su piel furtiva. Eso es un número asombroso. Los recubrimientos de alta ingeniería cuestan alrededor de $1,000 por galón, y se necesitan muchos galones. Reaplicar los recubrimientos de las entradas de aire manualmente requiere que los técnicos de mantenimiento usen trajes protectores y respiradores, y pasen cientos de horas arrastrándose sobre sus manos y rodillas dentro de ellas. Bajo esas condiciones, me es casi imposible que los trabajadores apliquen los recubrimientos manualmente a velocidades y espesores consistentes. Desde 2016, la Fuerza Aérea ha utilizado robots de la empresa Aerobotics para manejar estas tareas. Robots, porque las manos humanas no son lo suficientemente precisas para aplicar recubrimiento furtivo de manera uniforme en las entradas de aire serpentinas de un motor. Deja que eso cale. Las tolerancias son tan ajustadas que la Fuerza Aérea de Estados Unidos tuvo que construir robots a medida solo para pintar el interior de una toma de aire. Las horas de mantenimiento por hora de vuelo mejoraron de 30 al principio a 10,5 para 2009. 30 horas de mantenimiento por cada hora de vuelo. 30 a 1 e incluso a 10,5 a 1, que es donde eventualmente llegaron. Eso supone un compromiso extraordinario de recursos. Y esta es la parte que Rusia no puede replicar. No la forma. Las formas se pueden medir y copiar. Es la ciencia de materiales. Las formulaciones exactas. El apilamiento de capas. Las técnicas de aplicación. La precisión de manufactura requerida para aplicar recubrimientos dentro de tolerancias medidas en micras a lo largo de todo el fuselaje. La tecnología más clasificada en un avión furtivo es su piel. Esa frase lo resume todo sobre dónde reside la ventaja real. El Su-57, el intento ruso de crear un caza de quinta generación furtivo, emplea recubrimientos RAM, pero analistas independientes estiman que su RCS es entre 10 y 100 veces mayor que la del F-22, dependiendo del ángulo de aspecto. Los materiales no son tan avanzados, la aplicación no es tan precisa, la integración con la célula no es tan perfecta. La furtividad no consiste simplemente en ponerle pintura especial a un avión. Es conseguir que cada sistema de la aeronave trabaje al unísono a nivel molecular para derrotar la detección electromagnética. Retrocedamos en el tiempo y hablemos de dónde empezó todo, porque el F-22 no surgió de la nada. Es el heredero de un programa tan secreto que incluso su nombre estuvo clasificado durante décadas. A mediados de los años 70, un pequeño equipo en la legendaria división Skunk Works de Lockheed comenzó a trabajar en un proyecto llamado Have Blue. El objetivo era audaz: construir un avión capaz de penetrar el espacio aéreo más fuertemente defendido del planeta, el espacio aéreo soviético, sin depender de la velocidad, ni de la altitud, ni del jamming electrónico, sino a través de un enfoque completamente nuevo: hacer el avión invisible al radar. Los prototipos Have Blue eran pequeños, con un aspecto extraño, cubiertos de paneles planos y angulados. El F-117 Nighthawk fue la primera aeronave furtiva del mundo, compuesto por paneles planos, cada uno inclinado de tal forma que ninguno quedara en ángulo recto respecto a un radar. El F-117 era un maestro de la deflexión. La filosofía de diseño se llamaba facetado. Cada superficie era un panel plano inclinado en un ángulo preciso para desviar la energía del radar lejos del transmisor. Funcionaba notablemente bien,
pero la penalización aerodinámica era severa. El F-117 volaba como un ladrillo con aspiraciones. Necesitaba correcciones computarizadas constantes, solo para mantenerse en el aire. El F-22 adoptó un enfoque fundamentalmente distinto. La tecnología furtiva del F-22 representó un salto generacional revolucionario respecto al F-117, pasando de un bombardero furtivo, especializado al primer concepto de caza furtivo, completamente integrado. En lugar de facetas planas, el F-22 utiliza curvas continuas. Curvas compuestas que transicionan suavemente de una superficie a la siguiente, cada una calculada con precisión, para dispersar la energía de radar en direcciones controladas. El F-22 demostró que un caza supersónico altamente maniobrable podía ser al mismo tiempo extremadamente furtivo. La furtividad dejó de ser una característica añadida que comprometía el rendimiento aerodinámico y se convirtió en un elemento de diseño integrado. Y eso lo cambia absolutamente todo. El F-117 sacrificaba capacidad de vuelo por furtividad. El F-22 exigía ambas. Y de alguna forma, Lockheed Martin cumplió. El ángulo de flecha de 42 grados del borde de ataque no solo servía para deflectar radar, también optimizaba la relación sustentación-resistencia a velocidad supersónica, permitiendo al avión efectuar supercrucero, vuelo supersónico sostenido sin postcombustión, lo cual a su vez reduce la firma infrarroja. Cada decisión de diseño servía a múltiples amos: furtividad, aerodinámica y termodinámica, todas equilibradas entre sí. Las medidas para reducir la RCS incluyen el conformado del fuselaje, como la alineación de bordes, y la curvatura continua de superficies, el transporte interno de armas, conductos de entrada de aire serpentinos de geometría fija, y aletas curvadas que impiden la línea de visión directa a las caras de los ventiladores del motor y las turbinas desde cualquier perspectiva exterior. Las entradas de aire serpentinas merecen su propia explicación. Imagina que intentas ver a través de un pasillo curvo. Te colocas en un extremo y miras adentro. El pasillo gira en el medio y no puedes ver qué hay al otro extremo. Eso es exactamente lo que hacen las tomas de aire del F-22. Se curvan en forma de S, de manera que la energía de radar que entra por la toma no puede alcanzar la cara del ventilador del motor. La cara del ventilador de un motor a reacción es uno de los componentes más reflectivos de cualquier aeronave. Miles de álabes metálicos girando, perfectamente orientados para captar y devolver energía de radar. Es esencialmente un reflector de radar rotativo. Al ocultarlo detrás de un conducto curvado, el F-22 elimina una de las mayores fuentes de retorno radar de cualquier caza convencional: la alineación de bordes, las curvas continuas, las aletas en forma de diamante, los contornos ahusados, la aplicación de la regla de áreas y las tomas de aire serpentinas con conductos en S ocultan componentes internos como el ventilador del motor. Y luego está la cubierta de la cabina. La cabina de cualquier caza es una cavidad repleta de equipos que reflejan radar, instrumentos metálicos, viseras de casco, mecanismos de asiento eyectable. Cada uno genera retorno radar. El F-22 resuelve esto con un recubrimiento de cabina dopado con oro. Una capa microscópicamente delgada de oro se integra en la cubierta de policarbonato. Esta capa es eléctricamente conductora, transformando la cubierta en una superficie lisa y continua, que refleja el radar de forma que coincide con la impedancia del fuselaje circundante. La energía de radar nunca penetra la cabina. Se desliza por la superficie y es desviada, exactamente como cada otra superficie del avión. Los detalles como bisagras y cascos de piloto, que podrían generar retorno radar, fueron abordados en el diseño del F-22. Bisagras. Se preocuparon por el retorno de radar de las bisagras. Ese nivel de obsesión es lo que produce una sección transversal de 0,0001 metros cuadrados.
El equipo utilizó extensamente métodos analíticos y empíricos que incluyen dinámica de fluidos computacional, diseño asistido por ordenador, 18.000 horas de pruebas en túnel de viento y cálculos de sección transversal de radar y ensayos en poste. 18.000 horas de túnel de viento para un solo avión. Y eso era solo la aerodinámica. Las pruebas electromagnéticas se realizaron en paralelo, con mediciones de RCS a escala real en campos de pruebas exteriores, con equipos calibrados con precisión. Ahora quiero escucharte a ti, y esta es una pregunta que está generando debate real ahora mismo en círculos de defensa alrededor del mundo. ¿Crees que la tecnología de radar algún día logrará derrotar completamente la furtividad? ¿O el F-22 ha demostrado que la combinación de formas y materiales siempre irá un paso por delante de la detección? No hay respuesta clara. Déjame tu opinión en los comentarios y debátelo con otros. Si estás disfrutando este análisis, compártelo con alguien que lo apreciaría. Seguimos. Hablemos ahora de por qué el F-22 lleva sus armas por dentro. No, porque las armas externas no solo añaden resistencia aerodinámica, destruyen la furtividad. Un misil colgado de un pilón bajo el ala es una pesadilla para el radar. Es un cilindro con aletas. Tiene uniones en ángulo recto donde se encuentra con el pilón. El propio pilón es una plancha plana de metal, suspendida perpendicularmente a la onda de radar. Cada arma externa suma metros cuadrados a la RCS de la aeronave. No fracciones, metros cuadrados. Un F-16, cargado con una configuración de combate completa, misiles externos, depósitos de combustible y pods de designación, puede tener una RCS varias veces mayor que su valor con el fuselaje limpio. Todos esos bordes duros, todas esas superficies perpendiculares, todos esos retornos de cavidad entre las armas y el ala, se iluminan en el radar como un árbol de Navidad. El F-22 resuelve esto con 3 compartimentos internos de armas. El compartimento principal está situado en el vientre del avión, con aproximadamente 5 metros de longitud. Aunque diseñado para misiles aire-aire, el compartimento principal puede reemplazar 4 lanzadores por 2 bastidores de bombas, que pueden portar cada uno una bomba de 1.000 libras o 4 de 250 libras. Para un total de 2.000 libras de armamento aire-superficie. En configuración aire-aire, transporta 6 misiles AIM-120 AMRAAM, misiles aire-aire de medio alcance avanzados. 2 compartimentos laterales adicionales portan cada uno un misil AIM-9 Sidewinder de búsqueda por calor, 6 misiles de medio alcance guiados por radar y 2 misiles infrarrojos de corto alcance. Todos ocultos dentro del fuselaje. 0 firma externa. Cuando llega el momento de disparar, las puertas del compartimento de armas se abren. Y aquí es donde la ingeniería alcanza un nivel casi artístico en su precisión. Las puertas del compartimento se abren durante menos de un segundo por cada lanzamiento de misil. Menos de un segundo. El misil es expulsado mediante un lanzador hidráulico que lo empuja fuera del avión. Y las puertas se cierran de golpe. La ventana de RCS incrementada es tan breve que la mayoría de los sistemas de radar no pueden completar una actualización de seguimiento en ese lapso. E incluso, las propias puertas están diseñadas para la furtividad. Los bordes de las puertas del compartimento de armas están cerrados. Patrones en dientes de sierra a lo largo de los bordes que fragmentan los reflejos de radar y alinean la energía difractada con los mismos ángulos controlados del resto del fuselaje. Nada se deja al azar. Cada borde, cada hueco, cada junta es tratado como un potencial reflector de radar e ingenierizado en consecuencia. Las armas se almacenan dentro de compartimentos internos cerrados, excepto durante el lanzamiento, lo que reduce significativamente las superficies reflectivas. Esto no es un detalle menor, es el concepto operativo entero. El F-22 entra en combate completamente limpio, sin carga externa, sin pilones, sin pods, solo una línea de moldeo exterior lisa y continua,
que presenta la menor firma radar posible desde cualquier dirección. Compara eso con un F-16 en una misión de combate. Depósitos externos de combustible, mapod de designación, 4 o 6 misiles, pod de guerra electrónica. El F-16 es un avión capaz, sin duda, pero anuncia su presencia a cada radar en un radio de 300 kilómetros. El F-22 se desliza por el mismo espacio aéreo como un fantasma. Aunque el F-22 normalmente porta armas internamente, las alas incluyen 4 puntos de anclaje, cada uno con capacidad para 5.000 libras. Esos puntos de anclaje están ahí para misiones no furtivas, donde la carga máxima importa más que la invisibilidad. Pero en un entorno disputado, contra defensas aéreas avanzadas, esos puntos de anclaje permanecen vacíos. Llegamos al momento que todo este vídeo ha estado preparando. El F-22 contra los sistemas de radar rusos. Teoría contra práctica. Ingeniería contra ingeniería. Miles de millones de dólares en inversión en radar contra miles de millones de dólares en inversión en furtividad. Empecemos con el S-400 Triumph. Las variantes del S-400 pueden destruir blancos a rangos de hasta 250 millas. Ese es su alcance cinemático máximo, contra un blanco grande y no furtivo. Contra una aeronave furtiva, los números cambian radicalmente. A pesar de la creciente capacidad potencial de las defensas aéreas, S-400 para rastrear e impactar aeronaves furtivas, hay poca evidencia de que dicha capacidad haya sido verificada. En el caso de un F-22 o un F-35, el radar de un misil tierra-aire puede determinar que algo está en el área, pero carece de la velocidad, la precisión y capacidad de detección radar para establecer un enganche de tiro contra una aeronave furtiva de quinta generación, volando a velocidad supersónica. Y ahí está la frase clave: establecer un enganche. Detectar que algo podría estar ahí fuera es radicalmente diferente de lograr un seguimiento radar de grado armamentístico. Un seguimiento de grado armamentístico significa que el radar conoce la posición del blanco en 3 dimensiones, con la precisión suficiente y la tasa de actualización necesaria para guiar un misil hasta la intercepción. Contra un blanco con una RC-S de 0,0001 metros cuadrados, moviéndose a velocidad supersónica, a gran altitud y potencialmente empleando contramedidas electrónicas. Conseguir ese enganche de tiro antes de que la aeronave ya haya lanzado sus propias armas es un problema que Rusia no ha resuelto. Según un análisis, el radar Nevo M utilizado en el sistema S-400 puede detectar un caza furtivo a mayor distancia, usando su radar en banda L, pero eso es básicamente todo lo que puede hacer. Detectar. La detección no es suficiente para atacar una aeronave furtiva. Necesitas ese enganche de armas, y Rusia necesita sus radares en banda X para conseguirlo. Pero no lo van a obtener antes de que los misiles y las bombas destinados a destruir los radares rusos ya vengan rugiendo hacia ellos. En otras palabras, el sistema S-400 puede detectar una aeronave furtiva en aproximación, pero no logrará un enganche hasta que el avión ya haya lanzado su armamento. Ese es el problema fundamental. Y se aplica igualmente al S-500. A pesar de las grandes promesas, el S-500 solo ha visto un despliegue limitado y relativamente poco uso verificado en combate. Mientras la guerra en Ucrania continúa y aparecen informes sobre las dificultades de las defensas aéreas rusas para defenderse contra armas de precisión suministradas por Occidente, es razonable cuestionar si el S-500 puede rendir como Moscú afirma. El Prometei puede representar el sistema de defensa aérea más ambicioso que Rusia haya desplegado jamás, pero su efectividad en combate real contra cazas furtivos de quinta generación sigue siendo, en su mayor parte, teórica. Hablemos ahora del Nevo M. Este es el sistema que Rusia diseñó específicamente para contrarrestar la furtividad. Y su enfoque es inteligente desde el punto de vista de la física. Hay que reconocerlo. El Nevo M combina 3 conjuntos de radar diferentes que emiten en distintas bandas de frecuencia para detectar,
rastrear y apuntar a aeronaves de baja observabilidad. El sistema lo hace aprovechando un atributo ampliamente malinterpretado del diseño de cazas furtivos: su detectabilidad inherente contra bandas de radar de frecuencia más baja. El sistema Nevo-M de Rusia utiliza dos conjuntos de radar de baja frecuencia: el Nevo-SV, U en banda VH-E, y el Protivnik-G en banda L, para detectar la presencia de cazas furtivos a medida que se aproximan. Aquí está la física. Los sistemas de radar VH-E tienen longitudes de onda comparables a las dimensiones de las características de un avión, y deberían exhibir dispersión en la región de resonancia en vez de la región óptica, permitiendo que la mayoría de las aeronaves furtivas sean detectadas. Cuando la longitud de onda del radar, que oscila entre 1 y 10 metros en la banda VHF, se acerca al tamaño del propio avión, sucede algo peculiar. Las formas furtivas se vuelven mucho menos efectivas. Las superficies cuidadosamente anguladas, que deflectan las ondas de banda X tan eficazmente, comienzan a resonar, actuando casi como antenas sintonizadas, que reirradian energía de vuelta hacia el radar. A longitudes de onda mayores, las dimensiones del avión se aproximan o exceden la longitud de onda, induciendo efectos de dispersión resonante que elevan la RCS independientemente de la forma. Esta resonancia surge de las corrientes inducidas en los bordes y superficies del blanco, produciendo retrodispersión similar a la de un dipolo de media onda, haciendo que los retornos a baja frecuencia se asemejen a los de blancos no furtivos. Así que la RCS del caza furtivo a frecuencias VH podría saltar de 0,0001 metros cuadrados a algo entre 0,1 y 1 metro cuadrado. De pronto se vuelve visible. El Nevo-M puede verlo. Pero aquí está el problema. Ver algo y derribarlo son problemas completamente diferentes. A pesar de las ventajas que ofrece el radar VHF para detectar aeronaves furtivas, la mayor longitud de onda resulta en menor resolución en comparación con el tamaño de un conjunto de radar en banda X. La pobre resolución en ángulo y alcance ha impedido históricamente que estos radares proporcionen datos de puntería y control de tiro precisos. El radar VH te dice que algo está ahí fuera. Te da una dirección aproximada y un alcance aproximado. Pero no puede decirte con precisión dónde está el blanco dentro de un volumen de espacio de varios kilómetros de extensión. No puede generar el seguimiento tridimensional preciso necesario para guiar un misil. Es como escuchar pasos en una casa a oscuras. Sabes que alguien está ahí. No sabes exactamente dónde. Y definitivamente no puedes lanzar algo y darle. Según una evaluación publicada con revisión por pares por el Journal of Computations and Modeling en 2014, Rusia afirma que los conjuntos de baja frecuencia pueden detectar al F-117 a un rango de 350 kilómetros en un entorno libre de guerra electrónica y potencialmente hasta 72 kilómetros bajo jamming intenso. Ese rango de detección es la base de muchas afirmaciones antifurtividad del S-400. Pero falla en reconocer la diferencia entre detectar un caza furtivo y apuntarle. Y esas cifras son para el F-117. Los números representan el rango de detección de los radares de baja frecuencia del S-400 contra el F-117. Que ofrece una RCS aproximadamente 30 veces mayor que la del F-22. Como resultado, tanto los rangos de detección como de seguimiento de tiro contra cazas más modernos se verán reducidos drásticamente. El F-22 es 30 veces más furtivo que el F-117. 30 veces. Aplica eso a los rangos de detección, y el panorama se vuelve muy sombrío para los planificadores rusos. El radar biestático se ha propuesto como otra solución. En lugar de tener el transmisor y el receptor en la misma ubicación, los separas. El transmisor emite energía, y receptores posicionados en diferentes localizaciones captan la energía dispersada hacia adelante por el blanco.
Dado que las aeronaves furtivas están diseñadas para deflectar energía lejos del transmisor, parte de esa energía deflectada podría ser captada por un receptor situado en otro punto. En teoría funciona. En la práctica, los desafíos de ingeniería son inmensos. Necesitas sincronización temporal precisa entre transmisor y receptor. Necesitas potencia de cómputo masiva para procesar las señales. Necesitas que los receptores estén posicionados en las ubicaciones exactas correctas respecto al eje de amenaza. E incluso cuando todo funciona a la perfección, la resolución de detección suele ser demasiado pobre para un seguimiento de grado armamentístico. El F-22 ha volado en combate real. Ha operado en espacio aéreo monitorizado por sistemas de radar rusos. El avión realizó más de 200 misiones sobre Siria, operando en áreas cubiertas por baterías S-400 rusas desplegadas para proteger activos en la base aérea de Khmeimim. 0 enganches de radar confirmados. 0 interceptaciones. El F-22 fue donde quiso, cuando quiso, y los sistemas rusos observaron cómo ocurría. O, más exactamente, no lo observaron, porque no podían verlo. Hablemos ahora de la brecha. La brecha técnica entre el F-22 y todo lo que Rusia ha construido para contrarrestarlo. Y más específicamente, ¿por qué Rusia no puede cerrarla? La furtividad no es una tecnología. No es un solo material, ni una sola forma, ni una sola técnica. Es la integración simultánea y precisa de al menos 15 disciplinas de ingeniería principales, todas trabajando en armonía. Gnomo conformado del fuselaje, alineación de bordes, continuidad de superficie, formulación de recubrimientos RAM, precisión en la aplicación del RAM, recubrimiento de la cubierta de cabina, diseño de entradas de motor, gestión de firma de escape, integración de compartimentos de armas, tratamiento de bordes de puertas, sellado de huecos, reducción de firma de fijaciones, integración de antenas, control de emisiones y monitoreo continuo de calidad a lo largo de todo el avión. Cada una de estas disciplinas debe ejecutarse al más alto nivel. Una deficiencia en cualquiera de ellas puede comprometer todo el sistema. Un hueco de panel mal sellado, un recubrimiento aplicado 1 milímetro demasiado grueso, un borde desalineado. Cualquiera de estos puede crear un retorno de radar que anule el trabajo hecho en todas las demás áreas. Los recubrimientos absorbentes de radar del F-22, sus superficies conformadas con precisión y sus compartimentos internos de armas requirieron tolerancias de fabricación mucho más ajustadas que las de cualquier caza anterior. El fuselaje utiliza más titanio que cualquier otro caza, lo que exige procesos de mecanizado especializados. Y por eso el Su-57 se queda corto. Rusia puede diseñar un fuselaje con forma furtiva. Lo ha hecho. El Su-57 tiene estabilizadores verticales inclinados, diseño de cuerpo con ala integrada y compartimentos internos de armas. Pero la ejecución, la ciencia de materiales, la precisión de manufactura, la cadena de suministro necesaria para mantener una calidad consistente en cada subsistema, ahí es donde la brecha se abre. Evaluaciones independientes estiman que la RC-S del Su-57 se sitúa entre 10 y 100 veces por encima de la del F-22. Esa es una diferencia masiva en rendimiento furtivo y se reduce a la precisión acumulada de miles de pequeños detalles de ingeniería. El gobierno de Estados Unidos gastó un estimado de $32,4 mil millones en investigación y desarrollo para el F-22. La adquisición costó otros $34,2 mil millones y otros $676,6 millones se destinaron a construcción militar. Cuando la producción terminó en el año fiscal 2010, el costo total ascendió a $67,3 mil millones. $67,3 mil millones por 195 aviones. Ese es el precio de la perfección. Y eso es lo que cuesta construir un avión que puede esconderse de $40 mil millones en radares.
Y esta es la realidad del mantenimiento. Cuando el piloto vuela, los virajes bruscos pueden arrancar o rasgar el material absorbente de radar. Si hay muchos daños, el avión se vuelve más fácil de detectar, así que los equipos de mantenimiento intentan mantener esos daños al mínimo. Cada vuelo degrada el recubrimiento furtivo, cada aterrizaje, cada encuentro con lluvia, polvo o extremos de temperatura. Los recubrimientos deben inspeccionarse, repararse y periódicamente retirarse y reaplicarse. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha lanzado un importante programa de fiabilidad furtiva estimado en alrededor de $1.300 millones. Han dirigido a mejorar la durabilidad de los materiales y reducir la frecuencia de reparaciones mayores. Un programa de $1.000 millones solo para que la pintura dure más. Eso te dice todo sobre la complejidad ingenieril involucrada. Rusia enfrenta un problema de cadena de suministro que va más allá de la ciencia de materiales. Muchos de los materiales especializados, herramientas de manufactura y sistemas de control de calidad requeridos para recubrimientos furtivos avanzados están sujetos a controles de exportación. La precisión requerida en la fabricación, tolerancias submicrón a lo largo de enormes superficies, exige equipos y expertise que Rusia ha tenido dificultades para desarrollar independientemente, y las presiones económicas de los últimos años no han ayudado. El F-22 no fue construido por una sola empresa. El contratista principal, Lockheed Martin, construyó la mayor parte del fuselaje y los sistemas de armas del F-22 y realizó el ensamblaje final, mientras que el socio del programa Boeing proporcionó las alas, la sección del fuselaje trasero, la integración de aviónica y los sistemas de entrenamiento. La cadena de suministro se extendía a través de cientos de empresas, cada una contribuyendo con componentes especializados, fabricados según especificaciones exactas. Replicar ese ecosistema es un esfuerzo generacional, y eso nos lleva al futuro, porque la competencia entre furtividad y radar no termina con el F-22. Es una carrera armamentística que lleva en marcha desde los años 70 y se está acelerando. La Fuerza Aérea de Estados Unidos está desarrollando la plataforma de dominancia aérea de próxima generación, conocida como NGAD. Los detalles son escasos, deliberadamente, pero lo que se ha discutido públicamente sugiere un salto más allá incluso del F-22 en rendimiento furtivo, integración de sensores y capacidad de combate. Del lado del radar, el radar cognitivo está emergiendo. Estos son sistemas que utilizan inteligencia artificial y aprendizaje automático para cambiar adaptativamente sus formas de onda, frecuencias y algoritmos de procesamiento en tiempo real, basándose en el entorno en que operan. En lugar de emitir una forma de onda fija y esperar un retorno, el radar cognitivo analiza cada pulso de retorno y ajusta el siguiente pulso para optimizar la detección contra tipos específicos de blancos. Contra una aeronave furtiva, un radar cognitivo podría automáticamente desplazarse a la banda de frecuencia donde detectó una anomalía momentánea, aumentando el tiempo de permanencia y la ganancia de procesamiento en esa dirección específica. El radar fotónico es otro potencial cambio de paradigma. Mediante el uso de señales de microondas generadas por láser, en lugar de osciladores electrónicos tradicionales, el radar fotónico puede lograr un ancho de banda instantáneo, mucho mayor con menor ruido. En teoría, esto podría mejorar la resolución en alcance, hasta el punto de poder extraer retornos de radar diminutos del piso de ruido. Pero aquí está el patrón que se ha mantenido durante 50 años. Cada vez que el radar logra un avance, la ingeniería furtiva responde con un contraavance. Y el contraavance furtivo ha ido consistentemente un paso por delante. Nuevos materiales absorben rangos de frecuencia más amplios. Nuevas formas dispersan la energía con mayor eficacia. Nuevos recubrimientos son más duraderos y requieren menos mantenimiento. El ciclo continúa. Entre las mejoras adicionales que se están probando en el F-22, se incluyen nuevos sensores y antenas, integración de nuevas armas como el AIM,
260 Joint Advanced Tactical Missile y mejoras de fiabilidad como recubrimientos furtivos más duraderos. Otros desarrollos incluyen funcionalidad de búsqueda y seguimiento por infrarrojos en todos los aspectos y capacidad de equipos mixtos tripulados, no tripulados, con aeronaves de combate colaborativas, no tripuladas. El propio F-22 sigue siendo mejorado. Recibe nuevas armas, nuevos recubrimientos, nuevos sensores. Un avión que entró en servicio en 2005 sigue siendo refinado, sigue siendo mejorado, sigue siendo empujado más cerca de los límites físicos de lo detectable. Y eso es quizás lo más extraordinario de toda esta historia. El F-22 fue diseñado en los años 80, fue construido en los 90, lleva 2 décadas volando misiones de combate, y ningún sistema de radar adversario ha demostrado públicamente la capacidad de rastrearlo y atacarlo de manera fiable. Eso nos devuelve al punto de partida. $40.000 millones. ¿Qué compró Rusia con ese dinero? Compraron una red de defensa aérea capaz de rastrear aeronaves convencionales con extraordinaria precisión. Compraron sistemas que pueden detectar que algo furtivo podría estar acercándose desde una dirección general. Compraron radares que ven al F-22 en frecuencias VH, pero no pueden guiar un misil para impactarlo. Compraron detección sin enganche, alerta sin acción, la capacidad de saber que algo se aproxima sin la capacidad de detenerlo. En aplicación práctica, la furtividad no consiste en evitar la detección por completo, sino en retrasarla el tiempo suficiente para que el caza pueda atacar primero o escapar de una amenaza potencial. Y el F-22 retrasa la detección con tal eficacia que para cuando el radar ruso logra algo que se aproxime a un seguimiento, los misiles ya están en el aire y el Raptor ya está virando hacia casa. Esa es la realidad ingenieril, no propaganda, no teoría, física. Un programa de aeronaves de $67.000 millones derrotó una red de radares de $40.000 millones, no con fuerza bruta, no con números abrumadores, sino con geometría, ciencia de materiales y una atención obsesiva al detalle que se extiende hasta el retorno de radar de una bisagra. La carrera armamentística entre furtividad y radar es la competencia ingenieril más larga de la historia militar. Cada lado empuja al otro a innovar. Cada avance obliga a una respuesta. Y en algún lugar ahora mismo, en un laboratorio clasificado que oficialmente no existe, ingenieros de ambos bandos están trabajando en la próxima generación de esta contienda. Pero por el momento, el marcador es claro. Rusia levantó el muro. América construyó el fantasma. Y el fantasma lo atravesó sin esfuerzo. Si este análisis cambió tu forma de entender la tecnología furtiva, o si quieres que vayamos aún más profundo en sistemas específicos como el NGEAD, el B-21 Raider, o el futuro de la guerra electrónica, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Publicamos un análisis técnico militar en profundidad cada semana. Comparte esto con alguien que crea que el radar lo ve todo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué país estás viéndolo? ¿Cuál es el tema que quieres que cubramos a continuación? Porque al final, la carrera entre la señal y el silencio definirá el próximo siglo de guerra aérea. Y ahora mismo, el silencio va ganando.